Y bueno, así es como ya llegamos a nuestra segunda conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de quienes están detrás y por supuesto muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo, gracias a los conferencistas. Voy a leer algunos comentarios muy brevemente. Escenarios MX dice, muchísimas felicidades, estimado David, gracias por compartir tan interesantes experiencias. Te envío un fraternal abrazo. Por acá también veíamos un mensaje de Giovanni Berroa, de Politólogos Digitales. Saludos a todos, tendremos una gran semana con especialistas en la Compol. Y bueno, y sin más por el momento, voy a compartir, por supuesto, y a dar lectura a la semblanza de la siguiente conferencista, quien es la maestra Daniela Calderón. Ella estará con nosotros durante este encuentro. Hemos tenido ahí un pequeño error. Estará con nosotros con el tema nuestros nuevos líderes políticos, crisis y desafíos. La maestra Daniela Calderón desde Bolivia eh, re- renueva el rostro latinoamericano de la política y el abordaje que necesita la comunicación en tiempos complejos. Es abogada con especialidad en marketing electoral y comunicación política e imagen, gobernabilidad e implementación de políticas públicas, además de que ha desarrollado herramientas para el análisis, la planificación de campaña y gestión del gobierno a partir de estudios territoriales y georreferenciados. Pero sobre todo, hay una iniciativa que desde hace unos meses ha venido impulsando sobre las menores, justo allá en la región de Bolivia, y en el cual quizás no lo he expresado públicamente, pero quiero reconocer esta labor que está haciendo de empoderamiento a las niñas, sobre todo de aquella región. Y yo sé, Daniela, que has tenido ahí algunos inconvenientes con las plataformas digitales, pero por lo menos el tiempo que te dejan subirlo, he tenido la oportunidad de ver el material y de verdad que ha sido material que expresa precisamente el cómo hay que cuidar a nuestras niñas que vienen detrás y por supuesto cambiar un poco ese paradigma que hay pues de cierto machismo incluso todavía en la región. Y sin más, bienvenida Daniela, muy buenas tardes, noches por allá en Bolivia. ¿Cómo estás hoy? Hola José Luis, qué gusto estar contigo nuevamente, otra vez, otro año. Muchísimas gracias por contemplarme entre tus invitadas. No, al contrario, gracias a ti por siempre aceptarnos, al igual que el maestro David Rose, la invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes. Danos unos segunditos, ya se había conectado el equipo con tu presentación. Perfecto. Ahí comentarte que hoy vamos a decir lo políticamente no correcto. Ok. O sea, vamos a prender la mecha. Este es un tema bien duro, el tema de los nuevos líderes políticos, crisis y desafíos. Voy a pedirles, como ahora vamos a hacerlo en equipo, pues vámonos al primer video. Es un poquito largo, pero necesito que lo vean. Es una mirada desde Europa a Latinoamérica. Comparte Eh, el audio, no se escucha. sí, Ana, no, perdón, Rebeca, ¿nos apoyas activando tu audio de tu equipo, por favor? Esta es una mirada de cómo Europa, España, nos ve a Latinoamérica en temas de corrupción e inclusión y tiene que ver con la crisis y con lo que va a pasar de no cambiar la línea y la estructura de lo que es política, de lo que conocemos política y de lo que hacemos en política. Ok, danos unos segunditos, Daniela. Va de nuevo. Va. Esa es una noticia de un periódico del país. Viciosos en los que se soportan las tramas de corrupción. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Por qué una mirada al continente muestra a nuestras naciones, unas en involución y a otras en los círculos viciosos en los que se soportan las tramas de corrupción? Nuevamente Ecuador vive la disolución de la Asamblea Nacional, la llamada muerte cruzada, que le permite al presidente decretarla al tiempo que declara la suya y convoca a las convenientes elecciones mientras gobierna por decreto y le baja los impuestos a los ciudadanos. ¿Y todo para qué? Para Guillermo Lazo
salvarse de un juicio político por supuesta corrupción. Esa misma corrupción por la que arrestaron a un ministro boliviano por recibir sobornos de contratistas, 30% por cada contratito de riego, hasta embolsillarse más de 2 millones de dólares. La misma corrupción con la que castigarían con 33 años de cárcel al expresidente brasileño Collor de Mello por desviar recursos de Petrobras. El círculo vicioso o ambicioso de la corrupción. Y si nos vamos hacia el centro, del continente americano, al Salvador, nos encontramos con un Bukele que desafía a cualquier organismo que exija el respeto por los derechos humanos en su lucha contra la delincuencia. Y ahí cerquita, en Nicaragua, se profundiza la dictadura, como en Venezuela, el estado de las cosas se resume en la miseria de unos es la riqueza de otros. Y en México, el Poder Judicial, dice Manuel López Obrador, está tomado por el crimen organizado. Ese que Colombia organiza sentados en 7 mesas de los diálogos paralelos para desarmar. El círculo diabólico al que conduce por un lado la impunidad y por otro la soberbia de un gobierno que como el anterior hizo todo lo posible para no implementar el acuerdo de paz con las FARC, generando un nuevo ciclo de violencias que el actual parece aún no es capaz de resolver. Eso es involución, como la que muestra la campaña presidencial en Argentina, donde un candidato propone prohibir el aborto y permitir el uso libre de las armas de fuego. El panorama no es halagador, no en vano el índice de la unidad de inteligencia de Economist ubica que en América el 37% vive en democracias defectuosas, otras en regímenes híbridos como Paraguay, Perú, Ecuador, México, Salvador, y declara a Nicaragua y a Venezuela en autoritarismo como. Y nuevamente, a falta de liderazgos políticos, la academia, el sector privado y la sociedad civil están llamados a imponerse, a repensar un proyecto de sociedad sobre la incapacidad que se esconde detrás del discurso populista y la corrupción, porque a hoy todos terminan acomodándose en los pecados originales sobre los cuales muchos se erigieron para ser salvadores o reformadores. El tiempo lo dirá. La desesperanza que puede producir este videoblog o videocolumna, sin embargo, es relativa. Está probado que los colectivos de víctimas, que estudiantes, que cientos de sectores profesionales y privados se han impuesto sobre los relatos que han querido instaurar desde los diferentes gobiernos y sus orillas, logrando el país que habitamos hoy, y que crece a un porcentaje, sí menor del deseado, pero propio de los tiempos de la inflación, como una promesa de futuro que no puede ni debe estar en duda. Vámonos a la siguiente diapositiva. Crisis, 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 crisis. Eso es lo que enfrentan los políticos, los nuevos líderes, gracias a toda la estela de involución, de corrupción, de malas decisiones y de malas acciones de todos los políticos en general. Hoy decir político es casi una mala palabra. Decir estoy en política es casi estar en el mundo del AMPA. Entonces, nosotros, como consultores, como gente alrededor de la política, creo que tenemos la visión y la misión de hacer una introspección y mirar con sentido común, con determinación, con raciocinio, con racionalidad, qué es lo que pasa ahora y qué es lo que debemos enfrentar en lo que viene. Primero, vámonos a las crisis. Dicen que la crisis es una situación grave y decisiva que pone en riesgo o peligro el desarrollo de un proceso o un asunto. Eso es una crisis, las hemos vivido todos, se están viviendo en todos los países. Pero en los políticos, o en la política, o en lo que infiere el político, vamos a tomar 3 temas: el económico, el político y el partidario. Crisis económica. La crisis económica es mundial. Es mundial, es mundial. Después de la pandemia, es mundial. No hay comercio porque no tenemos los países chicos que comerciar. No tenemos los países chicos cómo comerciar y los países grandes están endeudados entre ellos. Las guerras influyen negativamente, por supuesto, cualquier caos, cualquier daño, cualquier muerte influye negativamente.
falta de conocimiento para definir salidas en temas de crisis económicas. Sí, señores, falta de conocimiento, falta de honestidad, falta de determinación, falta de visión. En cuanto a la política, las crisis políticas, tenemos una extrema polarización. O es blanco o es negro, pero no hay medias tintas. Y entre eso, las fajazones y las peleas son interminables y atentan contra toda lógica, contra toda seguridad y contra toda racionalidad. Esta crisis política, estos temas de polarización nos generan inestabilidad. Inestabilidad que hace que haya falta de gobernanza, que hace que tengamos problemas y frentes abiertos en todas partes, que hace que también genere un descrédito en la ciudadanía. Pero no solamente son culpables los políticos, los ciudadanos también somos, y los consultores y todos. O sea, todos tenemos que hacer hoy un harakiri para poder reaccionar y ver cómo vamos a enfrentar eso. El descrédito en la ciudadanía ocurre porque ya nadie le cree a los políticos, porque son promesas vanas, porque la mayor parte del tiempo les han fallado. Entonces, este descrédito en políticos es tan fuerte y tan terrible que lo que hace es llevarnos a... Esto es producto de una falta más bien de conocimiento en la gestión. Y es que nos hemos encontrado con líderes políticos que desconocen qué es la gestión, que llegan el primer día a su silla de autoridad sin saber qué van a hacer, que después de muchos años de hacer gestión no tienen ni idea de lo que es un proceso de contratación, no tienen idea porque han desconectado con la realidad del ciudadano, no tienen idea de qué es lo que necesitan y por dónde debemos salir. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y gestión, y eso es falta de capacidad. Entramos en las crisis partidarias, ¿no? ¿Qué pasa con tanto descrédito, políticos, vamos a decir, ineficientes, pero sí, con mucho poder adquisitivo, que generan partidos débiles? Al generarse este poder adquisitivo y estos partidos debilitarse, se da el clientelismo, ¿no? Entonces, en la mente de los políticos está: si yo regalo, si yo llevo, si yo le doy, si yo le pago, va a estar conmigo. Y si yo le doy un trabajo, va a ser siempre un ciudadano pegado a mi línea partidaria. ¿Qué es lo que genera esas dádivas chiquitas como diezmos o como cuotas? Falta de compromiso, tanto en los líderes como en los adeptos, porque entonces, como yo sé que le tengo que dar platita a mi adepto, no necesito pensar en cómo voy a hacer que tengamos una visión conjunta en la que podamos construir una visión país. Y yo como adepto, si estoy acostumbrado a recibir alguna cosita y ver a quién votar porque me da flojera revisar qué es lo que está pasando, pues bueno, no soy nada más ni nada menos que una de las miles de ovejas, borregos les dije en México, ¿no? De uno de los borregos que está en la lista para ir a marcar donde corresponde. Esta crisis partidaria decanta en falta de liderazgos reales. Los líderes actuales, ¿ustedes creen que representan realmente, llenan las expectativas de lo que debemos ser, de lo que esperamos los ciudadanos, de lo que necesitamos? Estos líderes reales, estos líderes actuales, ¿son líderes reales o son nada más creación del marketing? Pese a que a nosotros nos enseñan a hacer marketing y demás, pero creo que ha llegado el momento, el punto de inflexión. Y les voy a dar aquí una de las mayores informaciones que he encontrado: ineficiencia y mal gasto. Ese es un común denominador. Ahí he bajado esa información y te habla del PIB y cómo los países gastan, ¿no? Filtraciones en transferencias, desviaciones de fondos. Este es un estudio, yo se los dejo al final, la fuente. El mal gasto en compras públicas. Claro, mi compadre tiene una ladrillera, entonces vamos a meterle ladrillo a donde sea.
Hoy la ineficiencia en la nómina salarial, y eso tiene que ver con esa falsa creencia y ese clientelismo que mientras más gordo sea el Estado, más gente tenga yo trabajando para mí y malgaste ese dinero en vez de hacerlo en obras o en inversión pública, lo malgaste en sueldos y salarios. Y no quiero que la gente se enoje cuando digo malgaste en sueldos y salarios, porque a veces es preferible acceder más fácil a un crédito para poder ser un emprendedor y no tener que depender de la bondad de un político. Este cuadro más o menos refleja lo que habíamos visto en el video. No tenemos de verdad políticos que piensen con compromiso, con visión. Ese ofertismo, ese clientelismo, toda esa demagogia, ¿no? En la que en campaña te ofrecen absolutamente todo, tiene que acabar. Hoy decía, vamos a hablar de lo políticamente no correcto. No sé si es lo no correcto, pero es lo que no se dice de la política. Es lo que se tiene miedo a abordar. Es lo que se tiene miedo poner en escena, poner en la mesa. ¿Por qué? Porque a veces es bien complicado darse cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Pero es el momento porque el mundo está llegando a tope en absolutamente todo. ¿Cuáles son los desafíos para tratar de cambiar este panorama tan complicado en cuanto a falta de visión, falta de liderazgos, polarizaciones, pobreza generalizada, desesperanza en la gente de poder sobrevivir, vivir y peor, trazarse un proyecto de vida? Vamos a ver qué tienen que hacer las autoridades, las acciones de las autoridades. Aquí he seleccionado dos, ¿no? Unas, las que son importantes, si nos vamos a la otra, estamos en la otra diapositiva ya, sí. Perdón, estábamos cambiando. Aquí es donde les hablaba de la ineficiencia y malgasto. Si ustedes ven, es todo lo que les dije, o sea, la gente está acostumbrada a malgastar y a ser ineficiente. La gente no, los políticos creen que mientras más funcionarios públicos tengo, mejor voy a quedar en opinión pública. Y no es real, no es para nada real. Vámonos a la siguiente, por favor. Decíamos, ¿qué acciones tienen que tener la autoridad? Habíamos separado en importantes y trascendentales. Miren, las importantes son buscar alianzas, pero para buscar alianza yo tengo que tener un algo en común con el otro, o sea, sacar ya de la cabeza eso de que todo lo que yo hago sirve y lo que el otro no. No, tenemos que llegar a un punto de cohesión importante en el que generemos alianzas. Armar redes de gobernanza, eso implica tener una visión país, una visión de gobierno, una visión de planificación del desarrollo, para que esas redes de gobernanza involucren a toda la sociedad. Lo privado y lo público son altamente responsables de lo que nos vaya a pasar en el futuro. Potenciar el talento de las personas, y este es un punto importante, porque con tantos años de desgaste y que la gente ve que un X de pronto llega a ser lo máximo, y con las redes que un youtuber que hace escasamente lee y escribe, gana millones por hacer un par de estupideces en pantalla, la gente piensa que ya no es necesario descubrir su talento y potenciar su talento. Las autoridades, dentro de lo importante, es potenciar el talento de la gente, devolverle a la gente esa certeza de que tiene un talento, de que puede aportar positivamente a construir un mundo mejor. Evitar la guerra, por supuesto. Las guerras solo traen desgracias y reactivación económica solo para las potencias, los demás nos arruinamos. Necesitamos tener capacidad en las autoridades. No solamente yo que soy presidente, sino todo mi equipo,
por más que seamos compadres, compinches, amigos, ahijados, la novia, el vecino, o alguien que nos había hecho un favor cuando estábamos fritos, ok, dentro de eso vamos a buscar gente con capacidad, porque les aseguro que hay un gran porcentaje del cuadro de datos que veían en las transferencias, en los datos azules, tienen que ver con ese punto, con que las autoridades sean capaces y formen equipos capaces. ¿Qué es trascendental para alguien decidir entrar en política? Porque no es, ay, ay, ¿ahora qué hago? O sea, no sé, ¿cómo consigo plata? Ah, ya sé, voy a dedicarme a la política. No es así porque ya no hay plata. No es así porque los recursos se están acabando. No es así porque el mundo está exterminándose. Estamos acabando con el planeta. Entonces necesitamos capacitarnos permanentemente. Eso tienen que hacer los políticos, capacitarse. Tener razón, tener capacitación para crear razones que respondan a los gobernantes. Rodearse de gente capacitada es vital. De nada sirve que solo sepa el jefe si el equipo no sabe, si el equipo no está a la altura. En el video que han visto, el señor de mi país, que era ministro, era alguien de movimiento sindical que escasamente habrá terminado el colegio, la preparatoria, le dicen allá. Entonces, ¿cómo alguien así puede tomar decisiones trascendentales sobre agua y medio ambiente en un país mediterráneo? Es indecible. Esos son los resultados de poner las personas incapaces. Construir una visión país. Y eso tiene muchísimo que ver con qué necesita la gente. Si nosotros no sabemos qué necesita la gente, no qué queremos darle a la gente, qué necesita la gente. Y a veces la gente no nos pide algo que necesite, nos pide algo que quiere. Pero entre el querer y necesitar en tiempos de austeridad y como viene ahora el mundo, hay una diferencia abismal. Construir una visión país es importante. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy a hacer? En 20 años, en 30 años, ¿qué voy a hacer? 20 y 30 años. Y estamos dejando de hablar de solamente proyectar para mí gestión. Y gestión que dura en unos países 4 y en otros países 5. Entonces es altamente complicado sacar de ese esquema cortoplacista, porque voy a salir en la foto, porque además eso que tengo que darle, que necesita la población, no me va a generar rédito en la opinión pública. Entonces no voy a poder salir a besar a un niño, una viejita, abrazar a un enfermo en la foto para que la gente crea que me quiere más, o para buscar que la gente me quiera más, porque resulta que había sido bien bonito. Construir una visión país conlleva mucho, algo mucho más importante. Tener un proyecto político. ¿Por qué es importante tener un proyecto político? Porque los partidos políticos ahora están debilitados y lo único que han sido son, hasta el momento, y por eso viene la debilitación de partidos políticos, es convertirse en escaleras, perder la mística, los principios, las visiones políticas, ¿no? Los lineamientos políticos con los que van a trabajar. Ya la izquierda no sabe qué es izquierda, ya la derecha no sabe qué es derecha. No, en mi país hay gente que dice que el socialismo es ser sociable, ser socialista es ser sociable. A esos grados hemos llegado al desconocimiento y son altas autoridades en partidos políticos en mi país. Vámonos al anterior, por favor. Saber lo que está haciendo. ¿Por qué una autoridad electa o alguien que va a ser electo debe saber lo que está haciendo? Porque si no, pasa lo que pasa en muchos países de Latinoamérica. De pronto nos vemos llenos de elefantes blancos como obras de infraestructura grandes. ¿Para qué? En mi país, miles de canchas. Hospitales, no hay muchos. Escuelas, no hay muchos. ¿Por qué hay que tener conciencia con las decisiones? Porque cada decisión tiene una consecuencia. Por eso mismo que han visto en el primer video, porque si los políticos que van a ejercer sus nuevos roles no tienen conciencia de que sus decisiones
van a tener consecuencias, entonces van a seguir haciendo lo que crean que deban hacer y dependerá de la sociedad civil que esto quede en la impunidad. Vámonos a la siguiente, por favor. Los ciudadanos tienen mucho que ver en estos desafíos de los nuevos líderes, porque si siguen manteniéndose como hasta ahora demagogos, cortoplacistas, sin visión y con muchos visos de corrupción, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, los ciudadanos, ¿qué tienen que hacer? Involucrarse, tomar acción, y ese es un desafío para consultores y para políticos. ¿Cómo logro con tanto descrédito que los ciudadanos se involucren y tomen acción en lo que estoy diciendo sin necesidad de ir a pagarle un sueldo para que lo haga, ¿no? Informarse. Los ciudadanos necesitan informarse y capacitarse, porque creo que no es momento en que todos debamos vivir o exigirle a los gobiernos bonificaciones, apoyos, condonaciones, ¿no? Porque es insostenible a la larga en cualquier país. Lo mismo pasa en la casa. Uno no puede gastarse más de lo que gana. Debemos aprender entre ciudadanos a crear convivencia pacífica. Generar convivencia pacífica es importante. ¿Por qué? Porque una sociedad pacífica es más gobernable. Porque en la medida en que yo me lleve bien con los otros, puedo encontrar puntos en común para emerger. Porque además, dentro de mi rubro, si soy pescador, si soy textilero o del rubro que sea, tengo que poder contar también con aliados. Y eso es a través de generar convivencia pacífica, no fricción, no choque, no pelea. Ya eso nos han acostumbrado durante un tiempo. Dejar de creer en cuentos. No podemos escuchar ofertas electorales o políticas que se salgan de la lógica general, que sepamos que son irrealizables y vayamos a aplaudirlos como si fuéramos focas. No podemos. Hay que dejar de creer en los cuentos. Hay que ser razonable. Hay que aprender a razonar. Sentido común. Nada más es sentido común. Exigir acciones con resultados. Pues, si un político me ha prometido que iba a construir tal cosa y no la ha construido, pues no le vuelvo a votar. Hemos pedido resultados. ¿Dónde están los resultados? Hay que aprender a exigir los resultados. Y eso pasa porque las organizaciones de control social o porque el control social sea realmente un control social que responda a la ciudadanía. Enjuiciar a quienes los engañen. Eso es vital. Eso es vital, porque nada debe quedar en la impunidad. Esos millones que se desvían para lo que sea, podían haber servido para ayudar a niños, para mejorar la educación, que es vital en estos momentos, para bajar los niveles de desnutrición, enjuiciar a quienes los engañan. Pero además hay que estar conscientes de que si das tu voto porque has recibido una gorra, una polera, una bolsa de comida, un regalo, ni reclames. La culpa de tener políticos ineficientes es tuya, es del ciudadano. El ciudadano que vende su voto por una dádiva tiene la culpa de tener esos políticos ineficientes que nos han llevado a este borde. Vámonos a la siguiente. Las acciones desde los medios. Los medios tienen una enorme responsabilidad en poder salir de este embrollo en el corto plazo. Tienen que dejar de prestarse a inventar datos porque a la larga pierden la audiencia. Hay que dejar de incendiar, ¿no? Porque el amarillismo sí genera ingresos por un tiempo, pero resta credibilidad. En cuanto a las noticias, hay que tener una agenda política que responda a la sociedad civil, que responda a la coyuntura política. No una agenda que me importe a mí solamente como un medio de comunicación, porque sé que es un sponsor mío, porque sé que esté invirtiendo en la grilla de mi canal, o de mi medio, o de mi periódico. Sí necesitan los medios sobrevivir, pero creo que no
así a costa de negociar la democracia, el futuro de las siguientes generaciones. Y generar noticiabilidad, porque la noticiabilidad es importante. O sea, muchas veces todos estamos absolutamente conscientes de que hay periodistas que entrevistan bajo alguna línea de costos, o cuando pides una grilla, una pauta publicitaria, entonces te ponen, ¿no? 8 pases, 6 entrevistas, 2 coberturas. O sea, noticiabilidad es noticiabilidad, y los medios tienen que aprender. Tienen que acordarse que los medios de comunicación han sido creados para informar, educar y entretener. Y eso no lo pueden perder de vista. Son actores valiosísimos dentro de las construcciones democráticas para la realización de los proyectos país. Vámonos a la siguiente. Y aquí nos toca, por lo menos a todos los que somos consultores políticos, ¿no? Hay consultores y hay consultores. Y lo vital para un consultor, yo sé que a todos nos gusta ir, hablar aquí, allá, no sé. Hay que conocer la realidad del lugar donde se trabaja, conocer la gente, conocer las expectativas, conocer las necesidades, saber el lugar. No se puede aplicar una receta de un libro en diferentes, ¿no? Lo que me sirve en México, de pronto, no me sirve en la Argentina, o tengo que adecuarlo. O lo que me sirve en Ecuador, pues no me sirve en Colombia, que está ahí cerquita, y no puedo aplicar la misma receta. O sea, no es llegar y aplicar receta, es conocer, investigar, interiorizarse del lugar. Establecer proyectos basados en datos, y eso es vital. Apegarnos a la tecnología y a la ciencia lo más que se pueda. La inteligencia, y aquí va a estar un cortecito, la inteligencia artificial nos va a quitar espacio, porque ya uno puede poner, ¿no? Créame una campaña política para tal lugar con inteligencia artificial. Mucha gente piensa que sí, pueda que nos cree, nos quite espacios. Pues yo pienso todavía que no, porque hay una cosa que la inteligencia artificial no tiene en nuestro rubro, y es conocer la realidad del lugar donde estamos. Puede tener datos, pero hacer la investigación social, tener los datos para el proyecto basados, o sea, establecer los proyectos basados en datos, eso sí es altamente complicado. La inteligencia artificial no lo va a poder, así que para buen rato todavía somos útiles los consultores. Y no es solo conseguir el voto. Yo sé que a todos nos pagan por ganar una elección, ¿no? Pero también hay que tener márgenes en los que hay que generar espacios para estos nuestros clientes que les den gobernabilidad. No tiene solamente que ver con la elección y mirar y voltear y hacer lo que sea para ganar. Y la gobernabilidad, que es el segundo paso, es parte del descrédito de los políticos ahora, ¿no? Haces lo que sea para ganar, prometes lo que sea para ganar, y después, ¿qué? En tu primer día de gestión, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Tú has dicho. Entonces, no es solo conseguir el voto, hay que ir al siguiente paso, y ese es buscar la gobernabilidad. Vámonos al siguiente dato, a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características de nuestros líderes? Y aquí tenemos que estar bien claros todos. El primero es centrarnos en el ciudadano. El ciudadano es el centro de nuestra oferta electoral, el ciudadano es el centro de nuestra gestión política, el ciudadano es el centro de nuestra gestión, en realidad. Segundo, conocer la realidad del lugar. Los políticos se han desacostumbrado tanto a darse un baño de realidad que escasamente un político sabe cuánto cuesta el pan, el micro, qué hora pasa, si el servicio de taxis es bueno, si las señoras del mercado te venden sano, si los que venden carne en el mercado tienen... Es increíble cómo se desconectan de la realidad. Es imprescindible para los políticos conocer la realidad del lugar, del momento, del aquí y del ahora. Capacitarse permanentemente. Y eso es vital
¿Cómo puede tomar decisiones alguien que no tiene idea de lo que está haciendo? Eso es casi imposible. Nadie que no sepa en qué se está metiendo puede tomar determinaciones. Esa es una de las razones de la burocracia. Esa es una de las principales razones de la burocracia. La falta de capacidad para tomar decisiones tiene que ver con el desconocimiento del procedimiento y del resultado esperado. Entonces, es vital capacitarse, trabajar con ética, retomar valores que no es que se los haya olvidado, hay que practicarlos más allá del discurso, porque no he visto una sola campaña que no diga tenemos ética, somos honestos, somos empáticos, besamos niños, abrazamos viejos, cuidamos enfermos, y acariciamos y damos de comer a los perritos. No he visto una sola campaña en la que no hagan eso. Pero ¿en qué momento paso del decir al hacer? ¿Dónde están las políticas públicas que van a trascender esa mi oferta electoral? ¿No? Entonces, trabajar con ética. Lo prometí, pues voy a cumplir. Y voy a cumplir porque sé el camino. Ser honesto. A ver, no necesariamente un político tiene que saber todo. Tiene que estar rodeado de gente capaz, de gente con conocimiento, de gente que haya sido parte del plasmar esa visión país, ese proyecto del lugar. Entonces, hay que ser honesto y hay que trabajar con la gente con la que realmente puede respondernos bien. No la gente que va a venir a tirarnos el saco y a decirnos, oye, mira, sí, qué buenísima que tu postura y no sé qué, yo creo por ti, dejo mi pellejo por ti. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los señores políticos que creen en todas las personas que en mi país se dice tirar el saco, yo quiero ver cuando tengan procesos administrativos por cosas mal hechas, si es que van a estar ahí para defenderlos. Ellos seguramente no van a tener ningún cargo administrativo, económico o penal. Pero las MAES sí, las autoridades sí. Ser empáticos. Ser empáticos es tan difícil en un mundo tan convulso, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que tratar de ser empáticos y ponernos en el zapato de los otros. Muchas veces yo me he puesto incluso en el zapato de los políticos a ver qué era lo que tocaba hacer. Y es bien complicado y viven momentos duros y los políticos, que también son seres humanos, pasan por momentos, ¿no? Sobre todo pasan por momentos turbios cuando no están preparados para afrontarlos. Y vamos a volver al punto. Para ser político hay que estar capacitado en serlo. Gobernar con transparencia. Todo el mundo pelea con que, ay, no vamos a publicar estas cifras porque entonces van a venir y nos van a reclamar y no sé qué, no sé cuánto. Sí, señores, tal vez hay que reformular los procedimientos y hay que reformular las formas de hacer política. Y hay que reformular las formas de administrar el Estado. Pero mientras más transparente sea uno, la gente no va a enojarse porque tú le digas, no te puedo dar trabajo porque no me alcanza la planilla. No te puedo ayudar con esto porque no me da. La gente no se va a molestar porque ahí tenemos toda una lista nobiliaria de políticos mentirosos que tú vas y le dices, necesito algo. Te dicen, sí, ya mañana busca mi asesor, no sé qué, no sé cuánto, y entonces son las llamadas interminables y las nunca comunicaciones. Y lo que los políticos, los nuevos líderes tienen que saber hacer es saber comunicar. Porque muchos de los problemas se generan por comunicaciones mal realizadas, o por no comunicaciones, o por falta de información. Un político debe saber comunicar. Un político debe saber conectar. Un político debe saber escuchar y responder, proponer y ejecutar. Debe saber comunicar. Esas son unas cuantas de las características de los nuevos líderes. Vámonos al siguiente punto. Y todo esto tiene que ver ¿con qué? Con profesionalizar la política. Oigan, no porque yo me he leído 6 libros y he pasado 3 cursos, de pronto soy un consultor estrella.
no porque yo he sido asistente del ministro, soy ministrable, o porque he sido la persona que lleva los cables en los canales, de pronto puede ser productor y editor de noticias. Todo pasa por procesos de profesionalización y la hiperespecialización es cada vez más necesaria. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí se ha acabado, pero creo que no todo es tan terrible y estamos a tiempo de poder tomar decisiones sabias. Miren, allá en México, que es un país que tanto quiero, que por cierto, hoy me he puesto un traje mexicano, que me traje un traje hermosísimo mexicano para rendir homenaje en su mes patrio, a 2 días de cumplir ustedes un nuevo aniversario. Para mí es un placer estar comunicada con ustedes. Creo que podemos construir un mundo mejor. Creo que así como decía José Luis, a veces uno tiene que luchar contra todo, sí. A veces uno tiene que dar batalla dura, sí. Pero lo más importante es no perder la línea. Hay una frasecita que sale mucho en los memes, ¿no? Insistir, resistir, pero nunca desistir. Y eso es importante. Los japoneses dicen que no el más inteligente es el más exitoso, el más organizado, el más determinado y el más persistente es el que tiene éxito. Gracias, José Luis. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Daniela, por siempre sumarte a este tipo de iniciativas y por supuesto por seguir buscando la profesionalización de la comunicación política, pero además por buscar las causas comunes. Voy a leer algunos comentarios. No todo el mundo debe estar de acuerdo, me imagino, y hemos tocado muchos sentimientos, me imagino también. Así es. Justo hay alguien, Charla Deportiva MX dice, es un mal de Latinoamérica, necesitamos sanear las instituciones de la comunicación, pero justo unos minutos antes había colocado este mismo usuario, es momento de hablar de lo que el político partidista ha afectado, la palabra política. Pasa lo mismo en el deporte. Y bueno, yo creo que en todos los rubros, ¿no? Justo el hablar tan solo de mencionar política, ya pensamos en que va a haber una controversia, en que... Así es, en corrupción, ¿no? Es el tema. Y pues bueno, te manda saludos también Lina Carrizosa desde Medellín. Saludos, Lina. Y algunos otros más que están conectados. Quiero aprovechar para compartirte. Muchas gracias. El presente reconocimiento a la maestra Daniela Calderón tras haber participado como conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, CICEMAP. Y bueno, hoy es la primera sesión de 5 largas que habrá hasta el día viernes. Muchísimas gracias, Daniela, de verdad, por hacer posible esta conexión y por supuesto, compartirnos tu conocimiento, que sin duda siempre estás abierta a aprender más y que compartes también a través de las redes o de las diferentes plataformas, pues tu pasión por la comunicación, pero también el impulso que le das a esta por medio de las diferentes causas a las que te vas sumando. Bueno, ahí déjame 30 segundos más. Adelante. Esta causa de las niñas es vital. He hablado de capacitación, sí, señores. La sociedad tenemos que estar absolutamente capaz y consciente de que necesitamos generar espacios seguros, no solo para las niñas, también para los niños. Los índices de violencia con los niños son altísimos también. Tráfico de órganos, es terrible. Pero si nosotros no educamos y no capacitamos a nuestros niños para saber cuidarse y defenderse, estamos complicados. Si los políticos no toman decisiones políticas acertadas para crear políticas públicas que generen cultura de equidad, entonces o nos come el feminismo o nos come el machismo, y ninguno de los dos en extremo es bueno. Necesitamos una sociedad con cultura de equidad y necesitamos políticos profesionales, con conocimiento, con autoridad moral y material. Así que gracias, José Luis, te mando un beso. Felicidades por tu aniversario patrio a todo México. Un beso, un abrazo. Gracias.
con todo el cariño del mundo. Y mira, este traje es hermoso, se lo traje. Qué hermoso traje justo, es tejido a mano. Lo puse especialmente para hacer un agradecimiento y un homenaje a tu país que amo mucho. Muchísimas gracias, Daniela. Un fuerte abrazo hasta Bolivia y esperemos vernos pronto. Gracias, Hasta José Luis. luego. Nos vemos. Chao. Ha sido Daniela Calderón, justo quien ha estado, y vamos con el siguiente conferencista. Vamos a hacer la conexión hacia Argentina. Vamos rápido a un breve corte y regresamos ya para darle la bienvenida.